Ok, vamos a utilizar el Paint. Ya. Antes de aquello vamos a leer el enunciado. Sí. Ya. Ok, lo resolvemos entonces. Muy bien. Voy a hacer lectura, ¿sí? Y mientras voy haciendo lectura, entonces voy a utilizar también un bloc de notas para hacer, digámoslo así, como una pequeña, como, como una pequeña em, prueba de escritorio para lo que es la parte de la demostración ya. A ver, entonces voy a compartir mi pantalla para que sea un poquito más grande. Ya. A ver, vamos a compartir la pantalla entonces. Ok. Muy bien. Entonces, ahí el enunciado se los he puesto al lado. Dice, un restaurante de comida rápida tiene una gran demanda por uno de sus platos tradicionales, como el pique macho. Como el local del restaurante es pequeño, los clientes deben realizar pedidos de delivery. ¿Ok? 8 de sus últimos clientes se encuentran esperando, por lo que se decide aplicar las siguientes condiciones. O sea, acá ya nos está indicando que estamos aplicando esta normativa para los 8 clientes que están acá, a menos que dentro del enunciado nos diga otra cosa. Pero mientras no nos diga nada diferente, entonces estamos hablando solamente de los últimos 8 clientes. Si nos dijera N clientes, entonces ahí nosotros tendríamos que aplicar el valor de N, pero en este caso nos está diciendo 8. Entonces ya tenemos un valor fijo, ¿ya? Entonces acá nosotros podemos anotar. Podemos decir 8 clientes. Lo primero, es como si nosotros estuviéramos resolviendo, por si acaso, un problema de matemáticas, ¿ya? Donde primero tenemos que anotar los datos y de acuerdo a los datos tenemos que ir pensando cómo resolverlo, ¿ok? Esa es la lógica que deberíamos pensar. ¿Alguien estaba haciendo algún comentario? Ya, me dicen nomás ya, si es que alguien desea tomar la palabra, entonces me dicen ya. Ok, dice inciso A, vamos a poner ahí, inciso A. Dice, si un cliente compra 4 o más porciones de pique macho, el restaurante aplica un descuento del 10% del total de la compra. O sea, estamos condicionando a un cliente. Dice, si un cliente compra mayor o igual, a ver, vamos a poner, ay, perdón, mayor o igual a 4 platos, entonces tiene descuento, ¿no es cierto? Tiene descuento. ¿De cuánto? Del 10%. ¿Ok? Tiene un descuento del 10% del total de la compra. ¿Ya? De la compra. Después, ¿qué más nos dice? Caso contrario, no se aplica ningún descuento. Ah, ya. Entonces, por verdad, ¿sí? Nosotros podemos decir, tiene descuento. Por falso, no tiene ningún descuento. Entonces, eso es una de las lógicas que podemos aplicar. ¿Qué más nos dice? Realizar el pseudocódigo del diagrama o diagrama de flujo para determinar si el cliente tiene algún descuento y cuánto debe cancelar cada cliente.
Ya, entonces, bueno, lo que yo les había propuesto a la anterior clase es que ustedes coloquen, por ejemplo, digamos un ejemplo, digamos, cliente uno, cantidad de platos, que va a insertar, digamos que tiene 5, entonces el mensaje que diga tiene descuento y de acuerdo al descuento, entonces le diga también el total de la compra, ¿no es cierto? Total a cancelar, digamos, ¿no es cierto? Cliente, total cliente. Y ahí le pongamos el precio total, tomando en cuenta que cada plato de pique macho cuesta 50 bolivianos, ¿no es cierto? Si son, en este caso, 5 platos, en realidad debería de cancelar 250, pero con el descuento, entonces solamente tendría que cancelar 225, ¿no es cierto? 225 bolivianos, y eso es lo que me debería demostrar al final. Ahora, si ustedes desean, por ejemplo, poner, digamos, total, pueden colocar 250, total con descuento, entonces solamente que les muestre 225, pero si ustedes me lo colocan tal como estoy utilizando yo, más que suficiente, así también no se confunden. Pero obviamente ya va a venir de acuerdo al criterio o a la lógica que ustedes tengan en el momento de realizar la parte del pseudocódigo o el diagrama de flujo. Otra información adicional, por ejemplo, es que nosotros tenemos que tener en cuenta que un plato de pique macho, ese nos está costando 50 bolivianos, ¿no ve? Eso es lo que tenemos que saber, que cada plato de pique macho nos cuesta 50 bolivianos, ¿sí? Ok, entonces eso más que todo. Ahora sí, entonces comenzaremos a realizar la lógica. Ahora, en este caso nosotros tenemos 8 clientes, ¿sí? Nosotros solamente tenemos 8 clientes. Eso tenemos que tomar en cuenta, porque dice 8 de sus últimos clientes, o sea, ya nos está dando la información que ese descuento solamente se aplica a estos 8 clientes. Si nos dijera a todos sus clientes, entonces nosotros del día, por ejemplo, entonces ahí nosotros tendríamos que insertar cuántos clientes va a tener, pero en este caso no es necesario. Nos dice que son 8 clientes y solamente hasta ahí nosotros tenemos que hacer la lectura. También habíamos indicado, por ejemplo, que la cantidad de clientes, como va a llegar hasta 8, entonces este mismo proceso se va a repetir de forma secuencial, pero cambiando el número de clientes. El segundo cliente, ¿qué tal si solamente pide 3 platos? Entonces vamos a decir que no tiene descuento y tiene que pagar acá 150. También habíamos indicado que tenemos que decir cuánto es el total de ventas. Total de ventas. Entonces nos tiene que decir, por ejemplo, de los 8 clientes, no sé, digamos 600 bolivianos. Entonces, total ventas bolivianos 600. Entonces, esto es más o menos la idea de lo que nos pide. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Am, Acá nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Vamos a utilizar un diagrama de flujo para que lo hagamos de forma esquemática y se entienda un poquito mejor. Ya. Acá, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es definir cuántas variables vamos a tener. Para comenzar, uno tiene que ser, por ejemplo, el número de cliente, ¿sí? Entonces, las variables que nosotros vamos a utilizar, ¿cuáles van a ser? La primera variable va a ser el número de cliente. NRO cliente le vamos a poner, CLI, ¿ya? Que esto representa el número de cliente, ¿no es cierto? Número de cliente. O solamente CLI de cliente le podemos poner, ¿no es cierto? Esto que sea CLI de cliente, ¿ya? Después, ¿qué variable más vamos a tener? Por ejemplo, ¿cuántos platos va a pedir? Entonces, para que no sea muy extensa la palabra, entonces PL le voy a poner, que sea
la cantidad de platos, cuántos platos va a querer ese cliente. Ahora, acá yo le puedo poner, digamos, una variable que sea descuento, ¿sí? Ya, simplemente para, digámoslo así, para que nosotros tomemos en cuenta si tiene o no tiene descuento. Si quieren, lo pueden poner esta variable, que en realidad no es tan necesaria, pero más que todo para que se ubiquen aquellas personas que no han comprendido bien el ejercicio, ¿no? Entonces vamos a poner una variable D que representa el descuento. Luego lo vamos a poner el total del cliente que sea TC, ¿ya? TC, que es el total del cliente. Total del cliente, es decir, cuánto va a pagar. Luego también podemos utilizar otra variable que se llame total, ¿ya? Que se llame total. Y este va a ser el total de ventas de lo que estamos haciendo en el restaurante, ¿no es cierto? Total de ventas del restaurante. Ok, entonces vamos a tomar como referencia a todas estas variables, ¿ya? Esto con el fin de que nosotros en el momento de realizar algunas operaciones como tal, entonces sepamos cuál es la información que tenemos para utilizar, ¿no ven? Entonces acá lo vamos a colocar ahí. Vamos a decir definir. Si hay algo que está por demás, igual lo podemos modificar, no hay problema. Definir, vamos a definir digamos, cliente, vamos a definir platos, la cantidad de platos, luego vamos a definir el descuento, la letra D, luego vamos a definir lo que es el total del cliente, vamos a definir lo que es el total de las ventas, total, ¿listo? Ahora, algo que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en nuestro caso, el total de ventas tiene que ser acumulativo. Por lo tanto, nosotros tenemos que definir, ¿sí? Cómo nosotros vamos a utilizar todas esas variables. Es decir, si tienen algún valor inicial o si no tienen ningún valor inicial. Entonces acá lo vamos a poner, a ver, aquí, definir como entero. Ya, ok. Ya, entonces ya hemos definido las variables. Ahora, por ejemplo, acá nosotros primero vamos a ir viendo eso, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos que ir viendo la lógica que vamos a tener. Uno, nosotros no vamos a leer la cantidad de clientes. ¿Qué es lo que vamos a leer? Vamos a leer por cada cliente la cantidad de platos que está teniendo. Eso es uno. Luego también tenemos que determinar si tiene o no tiene descuento. Entonces, esos dos elementos tenemos que indicar cómo se puede producir, ¿sí? Ahora, para utilizar todos esos elementos, nosotros tendríamos que utilizar, ¿sí? Un bucle, que en este caso sería el bucle for, ¿ya? ¿Por qué el bucle for? Porque el bucle for, entonces nosotros lo vamos a utilizar desde un cierto dato, que sería, vamos a leer la cantidad de clientes, que en este caso le vamos a decir cli, ya no va a ser i ni j, entonces va a ser la cantidad de clientes que vamos a comenzar en 1 y no vamos a terminar en n porque no estamos haciendo la lectura de n. ¿En cuánto vamos a terminar? ¿Cuántos clientes van a ser en total? 8. 8. Entonces vamos a colocar 8. 8. Ahí vamos a colocar 8. Y obviamente van a ir de uno en uno, todos los clientes, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos leer nosotros de cada cliente? Necesitamos hacer la lectura de cuántos platos van a querer por cada cliente, ¿no es cierto? No necesitamos leer el número de clientes, sino necesitamos saber cuántos platos va a querer ese cliente. Es decir, en el primer caso, el primer bucle, ¿qué va a pasar? Entonces, lo primero que nos va a decir, ya, el cliente 1, ¿cuántos platos requiere? Entonces, eso es lo que vamos a colocar. Y para que sea más entendible, entonces nosotros acá le vamos a poner ese mensaje. Le vamos a poner, por ejemplo, comilla simple, cliente
cliente, tal como hemos hecho en el ejemplo acá, ¿no es cierto? Cliente 1, ¿sí? Cliente y después ahí vamos a poner un espacio. Ya, ahora sí, ahí un espacio, coma. Y vamos a poner el número de cliente, que en este caso sería CLI, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a mostrar. Ahora, luego necesitamos hacer la lectura de lo que son los platos. Entonces, cantidad de platos. La cantidad de platos es un dato que nosotros no conocemos, que vamos a insertar desde el teclado. Y como vamos a insertar desde el teclado, entonces necesitamos insertar ese dato, ¿no es cierto? Entonces, el cliente 1, vamos a hacer la lectura del dato correspondiente. Entonces, acá le vamos a leer la cantidad de platos que era PL. PL, que es la cantidad de platos que nosotros vamos a necesitar, ¿ya? Entonces, tal vez acá una vez que imprimimos lo que dice cliente, antes de leer el dato, entonces ahí mismo le podemos decir igual un mensaje que me diga cantidad de platos, cantidad de platos. Listo. Ahora, dependiendo de la cantidad de platos que nosotros vamos a tener por cada cliente, entonces tenemos que determinar si existe o no existe algún descuento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si la condicionante nos dice si es mayor o igual a 4, tiene descuento. Si pasa lo contrario, entonces no tiene descuento. Entonces ponemos nuestra condicionante. ¿Cuál es nuestra condicionante? Un if. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comparar? La cantidad de platos. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Tiene que ser mayor o igual a 4, si es que va a tener descuento. Entonces le ponemos mayor o igual a 4. Entonces, si el dato es mayor o igual a 4, ¿qué va a suceder? Tiene descuento. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar el descuento que va a tener? Entonces, tenemos que poner acá una fórmula. ¿Cuál sería la fórmula que vamos a utilizar? A ver, chicos. ¿Cómo podemos determinar? Aquí tenemos un valor que dice el total del cliente. ¿Cuánto va a pagar el cliente? Entonces, le vamos a poner ahí, total del cliente. Ay, ya. Aquí. ¿Cuánto va a ser el total del cliente en este caso? ¿Cuánto es, chicos? Aquí el total del cliente. ¿Cómo hacemos esa fórmula? ¿Cuál sería la fórmula para determinar ese 10% de descuento? ¿A qué va a ser igual? Sabemos que cada plato cuesta 50 bolivianos, ¿no ve? Ya. Va a ser los 50 bolivianos multiplicado por la cantidad de platos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero para determinar esos 10%, ¿qué hacemos? Por 0.9. Por 0.9. Ya. A ver, podemos hacer lo siguiente. Podemos hacerlo como dice su compañero. Acá, por ejemplo, ya tenemos un descuento fijo. Podemos hacer una fórmula directa que ya tendría ese descuento. ¿Cuánto es el 10% de 50? 5. 5, ¿no es cierto? Y como nosotros ya sabemos que es 5, entonces en vez de colocarle el valor de 50, directamente le podemos poner el valor con el descuento, que sería 45. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tiene un descuento del 10%. Ahora, si es que este valor de descuento fuera leído en forma externa,
Ahí ya tendríamos que hacer otra operación, pero como en este caso es directo, podemos utilizar esta fórmula. Es una forma, ¿ya? Ustedes también pueden hacer otra forma, no hay ningún problema, ya depende de cómo nosotros lo vayamos realizando. Luego acá le ponemos lo mismo, decimos el TC. Si es falso, ¿qué tiene que pasar? Si es menor o si es menor a 4 platos, ¿a qué va a ser igual? Va a pagar el total, ¿no es cierto? Es decir, que no tiene descuento. Y acá nosotros le podemos poner un mensajito. Ya el mensajito que habíamos mostrado aquí que tiene descuento o que no tiene descuento. Puede estar encima o puede estar por debajo, no hay ningún problema. ¿Ya? Acá le vamos a poner el mensajito. Tiene descuento. Tiene descuento. Y en el otro lado le vamos a poner otro mensajito. No tiene descuento. ¿Ven? Eso vamos a poner. Ya. Ok. Listo. Entonces, en este caso, vamos a ir acumulando cualquiera de los dos valores, ¿sí? Están almacenados en TC. Ahora, ese es el total del cliente. Ahora yo quiero saber cuánto de venta se ha tenido en la tienda, es decir, en el restaurante. Entonces, vamos a utilizar la variable total, ¿no es cierto? Ok, aquí que he puesto, no me acuerdo. Ya, entonces, acá yo lo que tengo que hacer es definir a un principio el valor de total. Total, inicialmente va a tener un valor igual a cero. ¿Por qué un valor igual a cero? Porque recuerden ustedes que para acumular el valor de la suma, inicialmente siempre tiene que ser cero. Siempre. Entonces nosotros vamos a ir acumulando en total el valor de la suma de TC más el total para que nos vaya mostrando cuánto es el valor que tiene que cancelar el cliente. Acá mismo también podemos hacer el mensaje. Bueno, acá era que lo haga, ya no importa. Acá directamente lo vamos a imprimir el valor del cliente, cuánto tiene que pagar el cliente como tal, con y sin descuento. ¿Ya? Y luego vamos a ir acumulando el valor que tenemos acá. Una vez que termine el bucle de falso verdadero, pero tiene que ir acumulando, así que tiene que estar dentro del for. Así que acá le vamos a colocar, por ejemplo, total al 62, perdón, 60. Total va a ser igual a total más el total del cliente, o sea, cuánto ha pagado el cliente, entonces ese valor es el que nos va a mostrar. Y al finalizar el bucle, como solamente necesitamos imprimir el valor del total en general, cuánto han pagado al final, entonces vamos a decir venta, total venta, y acá le vamos a colocar la variable total para determinar cuánto es el valor que está pagando, ¿no es cierto? Ok, acá tenemos eso. ¿Listo? Algo parece que no está bien. A ver. A ver, vamos a hacer correr. Ya. Cantidad de platos del cliente 1. No sé si lo pueden ver. ¿Mi pantalla está bien? ¿Se está viendo? Sí, Liz. Ok. Cantidad de platos. ¿Cuántos platos le ponemos cliente 1?
5, ok, vamos a poner 5. 5, ¿ya? Tiene descuento, 225. Cliente 2, que sea sin descuento, que sean 2 platos, ¿ya? 2 platos, ok. Ya, no tiene descuento, dice. Cliente 3, 4, ya. Siguiente cliente, ¿cuánto? 7. A ver, 7. Son varios en su familia, ok. Siguiente cliente, cliente número 5, ya estamos. Ya que sean 3. Siguiente cliente, otra vez 4. Siguiente cliente, que sean 2. Y el cliente número 8, que sean 5 otra vez, ¿ya? Listo. Entonces, acá ya me está diciendo, ¿no? Si todos han tenido descuento y además me está dando el total de la venta, que en este caso ha sido 1,475. Y eso nosotros lo tendríamos que verificar de acuerdo a la cantidad de platos que hemos solicitado, ¿no es cierto? Entonces, ahí me dice qué clientes tienen descuento y qué clientes no tienen descuento, ¿sí? ¿Está bien, chicos? ¿Así lo han hecho algunos o tal vez otros lo han hecho de otra forma? ¿Se entiende? Ya, a ver, lo vamos a ver el pseudocódigo. Este es el pseudocódigo. Ah, ok. Ah, ya, súper. Está bien, chicos. Si lo han hecho así, está súper bien. O como les digo, acá lo que podían hacer también es multiplicarlo por el valor del descuento, que en este caso era 0,1, digamos, ¿no es cierto? O 0,9 podían multiplicar al valor que era 50 y con eso también se habilitaba el descuento que teníamos, ¿no? Entonces son diferentes formas de hacer. Ahora yo, por ejemplo, la mayoría he visto que ha hecho con ese descuento, pero como en este caso es un descuento fijo, entonces he querido hacerlo de una forma diferente para que ustedes también vean otra forma de realizarlo, ¿no es cierto? Está bien. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, tal vez duda que tengan? Pueden consultar ahorita. ¿Está todo bien? Ya. Entonces, ¿se entiende, verdad, chicos? Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar. Ok, vamos a ir a lo que es la estructura while, ¿sí? La estructura while, para que ustedes también vayan viendo, ¿sí? Cómo funciona. Aquellos que hacen como, por ejemplo, en este caso estamos utilizando el PCInt. Lo bueno del PCInt es que podemos utilizar diagramas de flujo. Y si ustedes se fijan, en el caso de los diagramas de flujo, ¿sí? Es bien comprensible porque nos ofrece la parte gráfica. Pero en cambio, digamos, cuando nosotros utilizamos el pseudocódigo, entonces sí o sí tenemos que hacerlo de forma correcta, ya que si no lo hacemos de forma correcta algún detalle, entonces nos va a mostrar errores, ¿no es cierto? Entonces ahí tal vez un poquito la desventaja, pero en realidad, digamos, si ustedes ya tienen la forma o ya están practicando constantemente, entonces no van a tener mayor dificultad en ese sentido, ¿no? Entonces simplemente tengan cuidado, por ejemplo, en la parte de puntos y comas, tengan cuidado en poner las comillas simples, en escribir las flechas, porque a veces en eso también nos da error, ¿no es cierto? Si nosotros le ponemos un igual, entonces nos va a dar algún error. Entonces, simplemente en eso hay que tener un poquito de cuidado. Por lo demás, es exactamente lo mismo que el diagrama de flujo, ¿ya? Ahora, un consejo también que les puedo dar así a modo de que practiquen es que primero lo hagan
en papel, en cuaderno, y después posteriormente lo puedan transcribir. Si nosotros hubiéramos estado en el aula, entonces seguramente en el curso ya hubiéramos resuelto este tipo de ejercicios, pero a mano. Ahorita todos los ejercicios que estamos haciendo con el software correspondiente, pero al mismo tiempo ustedes se dan cuenta que cuando corre, entonces en dónde están fallando, todo aquello, ¿no? Entonces en ese sentido también nos facilita la parte de solamente utilizar lo que es software, ¿ya? Ok, vamos a continuar en esta sección, un poquito de teoría para lo que es la parte de secuenciales. Por si acaso, estoy usando el textito, el texto que les he pasado, ¿ya? Pueden revisarlo, es la página, por si acaso, en la página 93, ¿sí? En donde nos muestra la solución a problemas con estructuras repetitivas. En realidad, digamos, acá mismo ustedes pueden revisar algunos problemas ya resueltos y les va a facilitar bastante en el sentido de que puedan ustedes realizarlo, ¿sí? Y ver la solución que se tiene, ¿no es cierto? Asimismo, como les indico, les voy a pasar algunos ejercicios para que ustedes lo puedan resolver en sus casas y la siguiente semana demos el examen. Por si acaso, no me acuerdo si les indiqué, pero el día martes de la siguiente semana, martes como hoy, exactamente una semana, vamos a dar el examen parcial, ¿ya? ¿De qué se va a tratar? De todo lo que estamos avanzando. Y el día entre el miércoles y jueves ya les daría yo sus calificaciones, ¿sí? Como ahora ya lo tengo todo organizado, entonces también ese mismo día les puedo adelantar acerca de cuánto tienen y de esa manera también ustedes sepan si tienen alguna duda o algo tal vez que haya que subsanar en ese momento, entonces lo podemos hacer el miércoles o jueves de la siguiente semana, ¿no? Entonces eso ya les voy a indicar yo también de acuerdo a lo que vayamos avanzando, ¿ya? De todas maneras, ahorita estamos con un avance razonable, no estamos atrasados, entonces yo creo que vamos a lograr terminar con el temario que tenemos correspondiente. En el tercer parcial vamos a dar un poquito más de énfasis a la parte de codificación. Vamos a utilizar lo que es el lenguaje C. En las primeras clases en algún momento ya habíamos hecho alguna parte de programación con lo que es el lenguaje C, entonces vamos a continuar esa parte. ¿Sí? Y ahí vamos a ir repasando todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahora y los que vamos a continuar haciendo en forma miscelánea, ¿sí? Entonces vamos a realizar esa parte y vamos a avanzar un poquito acerca de lo que es vectores y si alcanzamos a matrices entonces va a estar mucho mejor, pero por el momento vamos a ir repasando y revisando con lo que es el lenguaje de programación más, ¿ya? Ok, acá nosotros tenemos la condicionante mientras que. ¿En qué consiste? En forma de diagrama de flujo se expresa de la siguiente manera. Tenemos ahí la condición, ¿sí? El proceso viene, a diferencia del if, el if es parecido a esto, ¿no es cierto? Pero tiene, digamos, la condicionante en el medio y tiene una flecha al costado izquierdo y la otra al costado derecho, ¿sí? Donde dice verdadero o falso. En este caso, cuando nosotros tenemos esta condicionante, entonces acá nosotros tenemos la condición como tal, ¿sí? Tenemos el proceso y la flecha vuelve a comenzar. Es como un bucle repetido hasta que la condición ya no se cumpla. Entonces, nosotros lo asimilamos esto como si fuera esto la parte verdadera y la parte falsa es la que se sale fuera del bucle. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se representa lo que es la parte de esta condicionante? Dice, mientras ponemos la condición, hacemos ese proceso y em, por falso, digámoslo así, por falso, entonces sin mientras, entonces se va a salir del bucle.
Ya, entonces, esa es la condicionante que nosotros le ponemos. Normalmente este mientras lo llamamos while, la sentencia while, ¿ya? Que se escribe W-H-I-L-E, while, ¿ya? Esta estructura, por ejemplo, tiene definido cuántas veces se va a realizar el proceso, ¿sí? Nosotros es como si utilizáramos un for, pero en este caso utilizamos de forma que no es automática, ¿sí? Nosotros vamos escribiendo las condicionantes de tal manera que se vaya realizando los diferentes procesos, ¿no? Ok. Entonces, nosotros lo que podemos decir en este caso, digamos, el proceso que se va realizando, ¿sí? Comiencen desde y la condicionante que nosotros le aplicamos, entonces se va repitiendo hasta donde nosotros veamos conveniente. Entonces, para esto, nosotros requerimos más que todo algunas de las variables que nosotros podemos utilizar, similar a lo que es el for, pero en este caso nosotros vamos a hacer los contadores, pero los contadores manuales, no los contadores automáticos. En el for nos lo hace de forma automática. En este caso nosotros asignamos las variables que serían nuestros contadores y podemos utilizar, por ejemplo, algún tipo de variable para realizar la parte de suma, ¿sí? Y el valor a sumar como tal, ¿no? Entonces, por eso acá dicen, ¿no es cierto? El ciclo de while se utilizan en diferentes lenguajes de programación. Eso, por ejemplo, en lo que es pseudocódigo vamos a utilizar la palabra mientras, pero este mismo mientras en lenguaje de programación lo vamos a utilizar como si fuera while. Y eso también lo vamos a ir viendo, como les digo, a partir de las siguientes clases ya directamente en el lenguaje de programación como tal. Y ustedes como ya saben la parte de pseudocódigo, se van a dar cuenta que traducirlo a lo que es el lenguaje de programación es mucho más sencillo. No vamos a tener dificultades. Por eso tampoco no lo hemos hecho porque sé que ustedes lo van a captar bastante rápido. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver lo que es un ejemplito. ¿Sí? Lo que es un ejemplito. Dice la pregunta, ¿se requiere un algoritmo para obtener la suma de 10 cantidades mediante la utilización de un ciclo mientras? ¿Sí? O sea, digamos, se requiere realizar la suma de los 10 primeros valores, ¿sí? Acumulando en este valor, lo que es la sentencia mientras. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Le ponemos inicio, ¿sí? Como habíamos dicho, ¿no? El inicio de cualquier suma siempre va a ser como cero. Y si nosotros queremos utilizar un contador, va a depender también. Como en el caso del for, iniciamos en uno. Entonces, en este caso, este es como si fuera nuestra variable i, que nosotros siempre iniciamos en uno. ¿Y terminamos en dónde? Terminamos en el número que indicamos, en este caso podía ser 10, podía ser n, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso nos dice, mientras el contador sea menor o igual a 10, entonces, ¿qué va a hacer? Va a seguir este proceso y se va a repetir mientras sea menor o igual a 10. Cuando ya sea digamos, por ejemplo, el contador va a ser mayor a 10, entonces, ¿qué va a hacer? Se va a salir del bucle y va a terminar. ¿Ya? A ver, hagamos la prueba, ¿qué es lo que dice acá? Voy a utilizar lo que es un bucle acá. A ver, vamos a poner acá. ¿Qué es esto? Aquí lo vamos a hacer. Aquí está la pantalla. Ya, vamos a utilizar este bloc de notas. Vamos a hacerlo acá. Ya entonces vamos a verificar qué es lo que está haciendo este diagrama de flujo. Primero, se inicia el proceso. Iniciamos el acumulador. Le vamos a poner SU igual a 0. El primer valor es 0. Ahora, dice que el valor de C es igual a 1, ¿no es cierto? Luego, ¿qué nos dice ahí? Nos dice, está preguntando, C es menor o igual a 10, está diciendo.
¿Cuánto vale en este caso C? ¿Cuánto vale C en el primer valor? 1. 1, exacto. 1 es menor o igual a 10, me pregunta. Me está preguntando. ¿Qué le respondo? ¿Verdad o falso? 1 es menor que 10. ¿Verdad? ¿Verdad? Falso. ¿Por qué falso? ¿Cuánto es? 1 es Es menor o menor. igual que 10. Pregunto nuevamente. ¿Es verdad? Pues no ve. 1 es menor que 10. Sí. Ah, ok. Entonces, ¿qué me dice? Luego, tengo que leer el valor a sumar. Es decir, voy a hacer la lectura. Y esto voy a hacer la lectura de forma manual. ¿Sí? Voy a hacer la lectura de forma manual. Es decir, yo le voy a insertar ese valor. Digamos 5. Luego, ¿qué voy a hacer con el siguiente paso? Dice SU, ¿sí? SU es igual a SU más BA. Entonces, ¿cuánto valía SU? Que es la suma. Va a ser 0 más el valor BA que yo he insertado, en este caso 5. ¿Y eso cuánto me da? 5. 5, exacto. Entonces, el valor que yo voy a obtener para SU en el primer caso va a ser 5. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir la secuencia y dice que voy a sumar C es igual a C más 1. Es decir, C va a ser igual al valor que he comenzado, que en este caso era 1, y le voy a sumar 1. Entonces, ¿cuánto va a ser el nuevo valor de C? Va a ser 2. 2, exacto. Listo. Entonces, ha terminado el bucle. Nuevamente va a subir arriba. Va a preguntar, C es menor o igual que 10. ¿Cuánto vale C ahora? ¿Vale? 2. Eso, muy bien. Entonces, dice 2. 2 es menor o igual que 10. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a pedir un valor de teclado que sea BA. BA, yo le voy a insertar el valor y, digamos, le digo que es 10, digamos, ¿no es cierto? 10. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agarrar el valor de SU, ¿sí? SU es igual a el anterior valor de SU, que era 5. Entonces le vamos a poner 5 más el valor de BA, que en este caso vale 10. Entonces le voy a poner 10. ¿Cuánto va a valer SU? 15. 15. Muy bien, vale 15. Ahora nuevamente va a decir C es igual a C más 1. Entonces le pongo C es igual a C más 1. ¿Cuánto valía C anteriormente? Valía 2. 2 más 1. ¿Cuánto llevaba? 3. 3. 3, exacto, muy bien. Y así, ¿no es cierto? Se va a repetir la secuencia hasta que se llegue a 10. O sea, me va a pedir 10 veces. Sí o sí me va a pedir hasta que el valor sea de 10 veces. Y una vez que realice todo eso, entonces, ¿qué va a suceder? Se va a salir, ¿sí? Cuando el valor de C ya llegue a 10, entonces se va a salir y me va a imprimir el valor de SU. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Es como si yo estuviera haciendo un for, pero manual, ¿sí? Por esa razón estoy utilizando este valor de C, estoy acumulándolo ahí mismo, ¿sí? O sea, acá no nos da ese contador automático, nos da un contador manual, ¿ya? A ver, vamos a probar si hemos entendido. Vamos a hacer este mismo diagramita de flujo, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer en pseudocódigo o pueden hacer en diagrama de flujo, no hay ningún problema, depende de ustedes. Pero esta vez que no llegue hasta 10, sino que me llegue hasta un valor de n. ¿Sí? Ya, el mismo diagrama de flujo ustedes lo van a hacer correr, pero que ya no llegue hasta 10,
sino que el valor que yo quiera contar sea de forma insertada por teclado, es decir, que ya no va a llegar hasta 10, sino va a llegar hasta n. Si yo inserto 5, entonces voy a contar hasta 5. Si yo llego hasta 8, entonces va a contar 8 veces. Si yo le meto 20, entonces 20 veces voy a tener que hacer la lectura. ¿Se dan cuenta, verdad? Hagamos ese ejercicio, ¿se entiende? Chicos, ¿se entiende? Ingeniera, no entiendo más o menos qué hay que hacer. Vamos a repetir este mismo diagramita de flujo para que vayamos practicando lo que es en este caso, en este caso el proceso mientras, ¿no es cierto? Y para eso vamos a utilizar lo que es este mismo diagrama de flujo, pero en vez de colocar aquí el valor de 10, me tiene que leer hasta n, ¿sí? Esa única modificación vamos a hacer. Ahora, lo que yo quiero es ver que ustedes lo puedan captar directamente desde su pseudocódigo, ¿ya? Entonces, para insertar en el pseudocódigo, por ejemplo, acá en el diagrama de flujo, ¿sí? En el diagrama de flujo que nosotros tenemos, acá, está bien, pantalla. Acá, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es el while? Es este. Este es el while. Repetir hasta y después acá podemos poner la condicionante que nosotros necesitamos y vayamos practicando de esa manera, ¿no? Entonces, lo que yo quiero saber es que si lo pueden hacer ustedes directamente, ¿sí? Y eso es lo que quiero ver. Y ahora si es que van a tener problemas, entonces me van a decir para que si es que no puedan terminarlo de hacer, entonces lo podamos resolver conmigo. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, Ok. Ya, hagamos el ejercicio y mientras tanto les voy a llamar lista ya. Van a estar atentos. Vamos intentando ya. Inge, ¿cuándo tiene que llegar el valor de C? Hasta n. En vez de 10, que sea hasta n. Ustedes tendrían que hacer la lectura del valor n por teclado. Altamirano, Azuli. Ok, te estoy anotando Azuli. Blanco Salvador. Presente. Okay. Calizaya Fernando. Chauca Mamani. Presente, Lice. Okay. Choque Ramos. Chuquimia Jesús. Clavijo Choquehuanca. Condori Vázquez. Ok, te estoy anotando, Pablo. Coronel.
Espejo Mamani. Te estoy anotando, Espejo. Flores Castillo. Huanca Cruz. Presente. Ok. Huanca Ludeña. Laime Roxana. Presente. Ok. Mamani Johnny. Presente. Mauricio Jaime. Mendoza Luis. Narváez Cárdenas. Presente, Lice. Ok. Páez Palenque. Presente, dice. Ok. Palma Melanie. Presente, Inge. Ok. Paredes Luis. Presente, ingeniera. Ok. Mendoza Guarachi. Te has dormido, Mendoza. Te estoy anotando. Paredes Jessica. Presente, licenciada. Ok, te estoy anotando. Paucara Johan. Presente. Pérez Laura. Presente. Poma Ledis. Presente, Lice. Ya te estoy anotando. Quevedo Alexander. Presente, Inge. Ok. Quispe Condori Erika. Presente, ingeniera. Quispe Mamani. Ahí está. Quispe Moliricón. Presente, dicen. Ok. Silva Benigno. Sirpa Tapia. Vila Oscar. Presente, Lice. Ok. Ya, vamos terminando, chicos. Ok. Ya tenemos uno. El while es este. A ver. No sé si pueden verlo en los diagramas de flujo. Acá está. Este. Este es el while. A ver.
No lo puedo poner acá. Ya lo voy a cerrar y voy a abrir otro. Ya. Vamos a poner uno nuevo. Aquí vamos a poner un diagrama. Y acá vamos a poner este. Este es, ¿ya? Este es. Ese es el while, el que está acá. Y ahí le tenemos que poner la condición, ¿ya? Ahí podemos definir. A ver, les voy a compartir también para que lo puedan hacer. Del pseudocode también les voy a compartir ya. A ver, denme un segundito. Ahí está el diagrama de flujo. Ya, a ver, les voy a compartir mi pantalla, ¿ok? Ya, por si acaso, en el otro lado les estoy mostrando en el pseudocode. Entonces, para hacer la parte de pseudocódigo, ustedes se van a donde dice cómo empezar y ahí hay una sección donde está la parte de declaración y asignación de variables. Ahí está la condicional, ¿no es cierto? A ver, ahí está. Eso es lo que tienen que utilizar, lo que les estoy mostrando en este momento, donde dice lazos mientras. Entonces, ¿cómo es la forma de escritura? Es mientras, ahí le ponen la condición, al lado tienen que poner hacer y las instrucciones y luego poner lo que es la parte fin mientras, ¿ya? Entonces, esa es la forma en la cual tendrían que hacer la escritura, ¿no es cierto? Hay algunos que ya me han mandado, entonces los demás igual, a ver, traten de mandarme para revisárselos ya. No entiendo, profe.
¿Está bien, chicos? ¿Se entiende? Está muy complicado. Ya. Ok, les estoy anotando ya. Ok. La mayoría ya está mandando. Ya, está bien. Mm, sí, algo está mal acá. Ok. Ya. Ujú. Ya, ok. Am, muy bien. Ok, tenemos muy poco tiempo para ahora. Entonces, el día de mañana lo vamos a continuar. No se preocupen aquellos que no lo hayan logrado. Lo pueden realizar hasta mañana, ¿sí? Para corregir qué es lo que han fallado. Ya que no me quieres decir. Mierda. Mierda.
Ya. Ok, algo que tienen que saber, por ejemplo, acá, su condicionante, por si acaso, siempre deben colocar menor o igual al valor que va a ser n, ¿sí? Porque si es que no lo colocan de esa manera, entonces puede que generarse un bucle infinito. Y cuando se genera el bucle infinito, entonces ahí van a tener grandes problemas. No se va a querer ejecutar. Entonces, eso tienen que realizarlo de esa manera, ¿ya? Ya. Ok. Ya. No se olviden, chicos, que cuando ustedes están haciendo este algoritmo, acá tienen que asignar con flecha, ¿sí? Porque si no le asignan con flecha, entonces pueden tener algún error en medio, ¿ok? Entonces eso tienen que tener cuidado, por si acaso, ¿ya? Entonces alguno que me preguntó eso, entonces la flecha es lo que posiblemente esté mal. Ok. Listo, chicos. Entonces, hasta mañana lo vamos a solucionar. De aquellas personas que no lo pudieron hacer el día de hoy, no se preocupen, como estamos haciendo recién, entonces no hay problema, ¿ya? Entonces hay varias personas que ya me han presentado, pero los que no me han presentado no se preocupen. Mañana lo vamos a resolver. Intenten hacerlo. No está difícil, no está complicado. Simplemente es cambiar la asignación de los valores, ¿sí? Y si realmente no pueden hacerlo, entonces el día de mañana ya lo vamos a solucionar, ¿ya? De los que no les he dicho nada, es porque ya está registrado, ¿sí? Y está corriendo correctamente. A los que les estoy escribiendo es porque tienen que modificar algo, ¿ya? Entonces, de esa parte no se preocupen. Les voy a ir revisando y calificando de aquellos que me vayan mandando. De todos los que se los he visto hasta ahorita, está correcto. Entonces, no tienen mayor problema. Pero algunos que tienen algún error, entonces les estoy mandando un mensaje, ¿ya? Y si no les sale, como les digo, hasta el día de mañana lo vamos a corregir todo y ustedes mismos ahí se van a fijar cuál había sido el error. Así que tampoco no se sientan mal si es que no lo han sacado. Entonces, y si no, entonces pueden revisarlo también, ¿ya? Chicos, por favor, la parte de sus micrófonos, ¿ya? Por favor, eso por respeto a todos los que estamos en esta sesión, ¿sí? Ustedes mismos saben que este curso ha tenido problemas, así que trataremos de mantener la disciplina y no nos haremos ver mal con nadie, ¿ya? Tengan cuidado más que todo en la parte de micrófonos. Si quieren hablar, no hay ningún problema. Pueden prender sus micrófonos, pero tengan cuidado con la forma de expresarse, ¿ok? Bueno, chicos, nos vemos. Seguramente tienen otra clase. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Que tengan buena Hasta noche. luego, licenciada, que tengan buena Buenas noche. noches. Chao, chao.